Los pueblos prerromanos son los que habitaban la península ibérica antes del año 218 a.C., cuando se inició la conquista romana de Hispania. Estos pueblos fueron los celtas, los íberos, cuyas relaciones dieron lugar a los celtíberos, y tartesos. También se incluyen entre los pueblos prerromanos los que resultaron de las colonizaciones de los fenicios, griegos y cartagineses. Los celtas llegaron hacia el año 1000 a.C., procedentes de Centroeuropa. Se asentaron en el noroeste y en las montañas del norte, Galicia, norte de Portugal y Asturias. Aportaron numerosos avances técnicos como el uso de la metalurgia del hierro. Sus asentamientos más representativos fueron los castros. Se organizaban en tribus, hablaban lenguas indoeuropeas y no conocían la escritura. Su dedicación principal era la ganadería, aunque también existían poblados de agricultores. Los iberos o íberos se asentaron procedentes del norte de África hacia el año 1000 a.C. en el sur de la península, desde donde se extendieron por buena parte de la misma. Este pueblo dio nombre a la península ibérica, referida al río Iber, el Ebro. Algunos de sus más notables asentamientos fueron Carmo, Carmona, Astigi, Écija, Córdoba, Córdoba, Hispalis, Sevilla o Ílici, Elche, muestra de su gran desarrollo urbano. Su apogeo fue entre los siglos VII y II a.C. Su economía se basaba en la agricultura, con un irregular complemento ganadero. Establecieron relaciones comerciales con griegos, fenicios y cartagineses, llegando a acuñar moneda. Aunque eran pueblos con características comunes, no establecieron ninguna forma de unidad política entre ellos, si bien tuvieron vínculos entre algunas poblaciones mediante pactos de fidelidad, la devotio ibérica. La sociedad ibera era tribal y muy jerarquizada en función del poder económico y militar, pues la casta guerrera adquirió gran importancia. Practicaban una religión de una gran riqueza funeraria. Destacan entre su creación artística obras escultóricas funerarias como la Dama de Elche, la Dama del Cerro de los Santos o la Dama de Baza. Se suele identificar como cultura celtíbera o celtibérica la que se tiene como mestizaje o simbiosis de celtas e íberos. Su ubicación se extiende entre los cursos altos y medio de los ríos Duero y Tajo, si bien la zona más característica de esta cultura es el este de la meseta norte, singularmente el territorio de la actual provincia de Soria. Los celtíberos, especialmente los arébacos, tenían fama de valientes y fieles soldados, con un arraigado sentido del honor, como demostró la resistencia a Roma de algunos pueblos. Sus principales asentamientos fueron Numancia, Tiermes y Uxama. De todos los pueblos prerromanos, el único que tuvo un carácter estatal fue Tartesos, que fue el primer imperio de Occidente. Según las fuentes griegas, su nombre hacía referencia al río más importante de su territorio, luego llamado Betis y Guadalquivir. Vivió su esplendor desde finales del siglo X hasta el VI a.C. Parece ser que era un pueblo procedente de África. Se asentó por una buena parte de Andalucía occidental, Huelva, Cádiz y Sevilla,
y su expansión llegó hasta la actual Murcia. Fue una monarquía de la que conocemos el nombre de varios de sus reyes, algunos míticos como Gerión, Nórax, Gárgoris, Abis, siendo el longevo Argantonio, que reinó entre el siglo VII y el siglo VI a.C., el más famoso. Su territorio era rico en metales y su nivel en la orfebrería fue especialmente destacable, como puede comprobarse en el Tesoro del Carambolo. Tartesos mantuvo fluidas relaciones comerciales con los fenicios y los griegos, llegando a ser una gran potencia naval en el Mediterráneo. Empleó un idioma basado en un alfabeto sistematizado con escritura de derecha a izquierda, al igual que las lenguas semíticas. El fin de Tartesos llegó con la batalla de Alalia del 535 a.C., en el contexto de las pugnas por el control del Mediterráneo occidental entre griegos, fenicios y cartagineses. Es comúnmente aceptado que la referencia bíblica hebrea de Tarsis corresponde a Tartesos. Los iniciadores de la colonización de la península fueron los fenicios, pueblo semita mercantil procedente de las costas del Mediterráneo oriental, Biblos, Tiro, Sidón. Hacia el año 1100 a.C. fundaron la ciudad de Gadir, Cádiz, la ciudad más antigua de Europa, desde donde se expandieron por la actual Andalucía y sur de Portugal, creando factorías, Sexi, Almuñécar, Malaca, Málaga, Abdera, Adra, Cartella, Algeciras, etc. La abundancia de metales en la península explica su interés por controlar estos territorios. Los fenicios introdujeron el alfabeto, la acuñación sistemática de la moneda, los métodos de contabilidad y la explotación de los olivos o el regadío agrario. Más tarde, en el siglo VII a.C., llegaron los griegos. Fundaron colonias en la costa mediterránea, Emporion, Ampurias, Rodes, Rosas, etc. Desde allí se establecieron en algunos puntos costeros más. Su principal objetivo era establecer relaciones comerciales para obtener metales, aceite de oliva y sal. Los cartagineses provenían de Cartago, en el norte de África. Se convirtieron en los sucesores de los fenicios en el siglo VI a.C. Controlaron las antiguas ciudades fenicias y fundaron otras nuevas colonias, como Cartago Nova, Cartagena y Ebusus, Ibiza. En su expansión, los cartagineses se enfrentaron con los griegos, a quienes vencieron en la batalla de Alalia del 535 a.C. Muchos años después, en el siglo III a.C., se enfrentaron también con los romanos. Todos estos pueblos prerromanos establecieron unas relaciones de tipo colonial con los pueblos peninsulares, es decir, impusieron un dominio sobre los territorios en los que se asentaron y establecieron lazos comerciales con la población autóctona, pero también actuaron como difusores de elementos culturales y tecnológicos.